Hola jóvenes, soy el doctor Roberto Ramírez y hoy vamos a seguir con los temas de medicina cardiovascular y vamos a ver síndrome isquémico coronario y angina de pecho. Bueno, vamos a iniciar este interesante tema. El síndrome isquémico coronario o cardiopatía isquémica, como también se le conoce, son las manifestaciones clínicas, o sea, los signos y síntomas que tiene el paciente, y electrocardiográficas, o sea, las alteraciones en el trazo de electrocardiograma que aparecen como resultado de la disminución, ya sea aguda o crónica, transitoria o permanente, del riego sanguíneo del corazón. Como ustedes recuerdan, el corazón recibe su riego sanguíneo, o sea, sus nutrientes y su oxígeno a través de dos arterias que nacen de la base de la aorta, que es las arterias coronarias derecha e izquierda. El espectro clínico de esto puede ser muy variado. Estas patologías pueden ir desde completamente asintomáticas y permanecer así por 20, 30 años. O sea, esto quiere decir que el paciente sí tiene datos electrocardiográficos o de algún otro estudio de obstrucción de las coronarias, pero no tiene ningún signo ni síntoma. Y hasta volverse sintomáticos. Dentro de los síntomas, bueno, hay diferentes tipos, desde una angina estable, que ahorita más adelante vamos a ver qué es, la angina de Prinzmetal, que es el espasmo focal de una arteria coronaria de las que irrigan la parte superficial del corazón, eso quiere decir coronaria epicárdica, hasta una isquemia miocárdica grave. Aquí hay elevación del segmento ST en electrocardiograma, pero no hay lesiones severas en las coronarias. Es más que nada, como dice ahí, un espasmo. Y esta puede ocurrir sin ningún aumento en la demanda de oxígeno por el miocardio. O sea, le puede dar al paciente incluso en reposo. Puede estar sentado viendo la televisión, incluso dormido. Viene el espasmo y va a desarrollar todos los signos y síntomas de una angina, que vamos a ver más adelante. El síndrome isquémico coronario agudo, conocido por sus siglas como SICA, arritmias cardíacas y la muerte súbita, ¿verdad? El paciente de repente muere, fallece, puede estar haciendo una actividad, puede estar dormido. La forma más común es que sucede durante el sueño. El riego de las arterias coronarias puede y debe satisfacer las necesidades del miocardio en reposo, pero cuando haya angina de pecho es incapaz, o sea, se aumenta el gasto cardíaco, como en el caso de ejercicios, emociones, fiebre, ahí ya no se logra cumplir las demandas del miocardio de oxígeno y esto ocasiona una insuficiencia coronaria. También se puede producir en reposo si se bloquea una rama coronaria. Entonces, esta isquemia del miocardio ocasiona molestias o dolor retroesternal o precordial que pueden incluso confundirse con agruras o un dolor muscular, hasta puede confundirse también con infarto. Los signos y síntomas son muy parecidos a los de un infarto y más adelante vamos a ver cómo se van a diferenciar. ¿Cuáles son los factores para desarrollar enfermedad de las coronarias? Bueno, primero que nada, antecedente familiar de enfermedad coronaria de edad temprana. Eh, ¿A qué nos referimos cuando decimos edad temprana? Antes de los 55 años en los hombres o antes de los 65 años en mujeres. El sexo es más común en hombres. La edad aparece por lo general en hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55. Otro factor de riesgo es el tabaquismo,
Las dislipidemias, que las vamos a ver en una clase futura, que son las alteraciones de los lípidos, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas, etc. La presencia de diabetes tipo 2, la presencia de hipertensión arterial, la obesidad, sobre todo la obesidad de tipo central, y el sedentarismo. La sobrecarga de presión puede ocurrir si hay hipertensión arterial, estenosis aórtica. Puede también haber sobrecarga de volumen, como en el caso de insuficiencia aórtico y mitral, aunque la mayoría de los casos son por obstrucción por ateromas. ¿Qué es un ateroma? Un ateroma es el depósito de grasas dentro del vaso sanguíneo, hasta irlo obstruyendo poco a poco. Eso va a causar, eso además, si se acompaña de hipoxia, por ejemplo, como en los casos de anemia a grandes altitudes, eso va a ocasionar volumen por minuto bajo, como en el caso de las hipovolemias, y esto va a ocasionar trastornos del ritmo como taquicardia paroxística, y cuando hay taquicardia aumenta el consumo de oxígeno por el corazón, y ahí es cuando sobrevienen los signos y síntomas de isquemia de miocardio. Aquí vemos cómo empieza el proceso de aterosclerosis. Por cierto, ¿saben ustedes cuándo empieza el proceso de aterosclerosis? ¿Verdad? Empieza en la niñez, empieza en la adolescencia, en la edad adulta. ¿En qué momento empiezan a depositarse los lípidos en los vasos sanguíneos del paciente? Bueno, este proceso empieza desde el nacimiento, desde que el niño empieza su primer alimento, su primera lechita. Desde ahí empieza el proceso de aterosclerosis, porque en ese momento empiezan a circular las grasas. Puede ir empeorando con el tiempo, sobre todo si el paciente lleva un estilo de vida inadecuado, una dieta rica en carbohidratos, en grasas, es sedentario, tiene el hábito de fumar, es diabético, y todo eso puede ir causando mayor acumulación de grasas, y la pared del vaso sanguíneo, como va disminuyendo su tamaño. Eso se va a complicar si se producen trombos o émbolos. Entonces, de esa manera puede obstruirse un vaso sanguíneo muy delgado, como es el caso de las coronarias. Entonces, vamos a clasificar estos problemas como angina de pecho, que es el tema de nuestra clase de hoy, insuficiencia sin angina, o sea, sin datos de angina. Los datos de angina es dolor, básicamente, ahorita vamos a ver, o puede evolucionar a infarto de miocardio. También puede haber arritmias cardíacas como fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares o bloqueos de rama. En la angina, ¿por qué decimos angina? ¿Qué significa angina? Angina es dolor o molestia precordial, o sea, precordial es la región delante del corazón, epigástrica, por eso a veces se confunde incluso con agruras, cervical anterior, en la parte anterior del cuello, en la hemicara inferior, sobre todo el lado izquierdo, ambos brazos o solo el brazo izquierdo, de duración breve. Esta molestia, este dolor o molestia, está ocasionado por isquemia del miocardio, o sea, falta de irrigación del miocardio, y no hay necrosis aguda. En el momento que hay necrosis, o sea, hay muerte del tejido, hay muerte de parte del miocardio, deja de llamarse angina o isquemia y pasa a ser un infarto. Entonces la condición es isquemia sin necrosis. Entonces es ese dolor paroxístico retroesternal con irradiación, ya habíamos visto aquí hacia dónde se va a irradiar, desencadenada con el ejercicio, emociones, otros estados donde aumenta el gasto cardíaco, y que se alivia con reposo o con nitroglicerina. La nitroglicerina es un fármaco
muy seguramente se va a ver en sus clases de farma, o lo están viendo ahora, que produce vasodilatación de las coronarias. Aparte del dolor, el paciente puede tener disnea súbita, o sea, dificultad respiratoria súbita, le cuesta trabajo, le duele respirar, puede tener lipotimia o síncome, eso quiere decir puede perder el conocimiento, ¿verdad? Puede desmayarse, va a tener diaforesis, o sea, sudoración profusa, se va a llenar de sudor, a perlar de sudor, sobre todo la cara, palidez por el mismo dolor y palpitaciones. Y literalmente el paciente va a sentir como que se va a morir, ¿no? ¿Cómo vamos a diferenciar entre angina e infarto? Esto es importante. Primero, ¿dónde se va a localizar el dolor? En la angina, el dolor es precordial, o sea, enfrente del corazón, en irradiación epigastrio, hacia cuello, mandíbulas o ambas extremidades o solo la izquierda. La mayoría de las veces es solo al brazo izquierdo. Pero en el infarto es igual, lo mismo. ¿Qué tan intenso? Variable, de 1 a 5, digamos, en una escala de 0 a 10, 0 es nada de dolor, 10 es dolor insoportable, del 1 al 5. En cambio, en el infarto es generalmente más intenso. El paciente lo calificaría de 5 a 10 el dolor. La reacción adrenérgica es la sudoración profusa, la lipotimia, ¿verdad? Aquí es de leve a moderada. Aquí es muy severa esa reacción adrenérgica. Mucha diafaresis, el paciente refiere que se va a morir y muchas veces sí se muere, ¿no? Es sensación de muerte inminente, así se llama. Es la duración, por lo general, esta molestia dura menos de 30 minutos. Incluso si el paciente se toma su medicamento, si ya sabe lo que le está sucediendo, inmediatamente se pone la tableta de nitroglicerina abajo de la lengua, le dura menos de 1 minuto la molestia. Pero por lo general el dolor, si el paciente no tuviera su medicamento y simplemente se sienta a reposar, a descansar, le va a durar menos de 30 minutos. Aquí el dolor, por lo general en infarto, es mayor de 30 minutos hasta 3 o 4 horas, incluso más. Un paciente que dura con dolor de precordio más de media hora, muy seguramente está sufriendo un infarto, porque por lo general la angina es de menor duración, menor intensidad y menor duración. El electrocardiograma y las enzimas cardíacas. Aquí el electrocardiograma no muestra necrosis aguda, el segmento ST está normal o descendido y las enzimas cardíacas están normales. Ahorita vamos a ver cuáles son las enzimas que se alteran. Aquí va a aparecer onda Q o cambios de elevación o descenso del segmento ST y va a tener elevación de las enzimas cardíacas. Esa es la diferencia entre infarto y angina. Sobre todo porque cuando llegan al hospital pues es muy difícil formarse un criterio nada más con esto. Incluso la intensidad del dolor. Hay gente que es muy estoica y no te va a decir que no le duele casi nada y se está infartando, ¿verdad? O hay gente que no le va a dar mucho sudor y se está infartando. Entonces, todo esto sería subjetivo, ¿verdad? Pero aquí, sí, ya no puede, el paciente no va a poder fingir. Si tiene alteración del electrocardiograma y elevación de las enzimas, se está infartando, no hay de otra. ¿Cuál es la clasificación funcional de las anginas? Bueno, hay 4 grados según la Asociación del Corazón de Nueva York. En el grado 1, el paciente no tiene limitación en la actividad física ordinaria, o sea, puede caminar, subir las escaleras, ocasionalmente le va a dar el dolor, pero por lo general no. Una actividad física leve a moderada no le va a causar molestia, ¿verdad? Ir a la tienda, caminar 1 cuadra, 2 cuadras no le va a dar ninguna molestia.
Ese sería grado 1. O sea, mínima o ninguna limitación física. En el grado 2 ya hay ligera limitación física con la actividad ordinaria, o sea, subir escaleras, caminar rápido, caminar cuesta arriba, sobre todo después de comer, o salir en tiempo de frío con el viento, de cara al viento, o bien un estrés emocional o temprano en la mañana. Todo eso le va a ocasionar el dolor precordial. Todo esto, que rápidamente va a desaparecer o con el reposo o con el medicamento. El grado 3 es importante limitación física con la actividad física ordinaria. O sea, el paciente, por ejemplo, si se levanta de su cama para ir al baño, ya le va a causar dolor. Si sube más de 2 escalones, ya le va a venir el dolor, ¿verdad? Ya no puede circular más de un 10-20 pasos porque viene el dolor. Y en el grado 4, el paciente tiene limitación física absoluta. De hecho, estos pacientes están en la cama completamente. No pueden caminar más de un par de pasos. El simple hecho de ir al baño les ocasiona dolor. Entonces, esos ya tienen limitación física absoluta. Ya no pueden salir mucho tiempo. Entonces quedamos que la angina es dolor o molestia precordial epigástrica, cara anterior de cuello, en mi cara inferior, ambos brazos, solo la izquierda, pero esta es la diferencia, de duración breve, causada por isquemia del miocardio y en ausencia de necrosis aguda. El infarto es exactamente lo mismo, si se fijan hasta aquí. Y la diferencia es de duración prolongada, acuérdense, más de media hora, causada por isquemia de miocardio, pero aquí ya va a haber evidencia electrocardiográfica o enzimática de necrosis aguda. Entonces, esta es la diferencia, la duración y la presencia de las alteraciones del electrocardiograma y de las enzimas. Aquí la duración es breve, aquí es prolongada, aquí no hay evidencia de necrosis, aquí sí hay evidencia de necrosis. ¿Y el síndrome isquémico coronario agudo en qué consiste? Bueno, el SICA, para abreviar, ese es el evento isquémico más grave de mayor morbilidad y mortalidad cardiovascular en la población adulta. Es todo un espectro de signos y síntomas que varía desde la angina de pecho estable, que es la que estuvimos viendo en las diapositivas anteriores, o incluso inestable, hasta el infarto agudo del miocardio. Y la mayoría de los casos, el 97%, están ocasionados por aterosclerosis. O sea, el depósito de grasas en los vasos sanguíneos y la obstrucción de los mismos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el SICA? Pues muy similares a los de la angina de pecho. En la edad, en los hombres más de 45 años, en las mujeres más de 55, sobrepeso y obesidad, el tabaquismo, la elevación del colesterol, la elevación de la presión arterial, la diabetes. Fíjense, tener diabetes equivale a haber sufrido un infarto previo en términos de riesgo de condiciones cardiovasculares. De hecho, la mayoría de los diabéticos se mueren de infartos. Entonces, la diabetes es un factor de riesgo muy, muy importante. El sedentarismo, o sea, evitar los esfuerzos físicos, no hacer ejercicio, ni siquiera salir a caminar. Hay gente que no se mueve, que van a la esquina a la tienda y se van en el carro, por ejemplo. El estrés, sobre todo la ansiedad, la tensión emocional, o haber tenido angina previamente, o bien haber tenido un infarto previo, un ataque cardíaco previo. Todos esos son factores de riesgo para el síndrome coronario agudo. La presentación clínica pues va a depender de varios factores, desde la severidad de la lesión arterial, el tamaño, tipo y localización del trombo,
dónde está, dónde se alojó, en qué parte de la coronaria. Si es muy en la base de las coronarias, el infarto va a ser masivo. Entre más distal esté, más se meta a las partes estrechas de las coronarias, más pequeño va a ser la zona infartada. Pero entre más proximal esté, sobre todo en las bases de las coronarias, pues se puede infartar todo un ventrículo. Yo creo que todos hemos oído hablar el término infarto masivo. Bueno, un infarto masivo es el que ocurre cuando una de las coronarias se obstruye desde su base, porque toda la irrigación desde el punto obstruido hacia abajo se va a perder. Entonces, eso es un infarto masivo. Y también depende de la magnitud de la necrosis, lo que les decía hace un momento. Entre más proximal sea la obstrucción, más grande va a ser la necrosis, obviamente. ¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome isquémico coronario agudo? Bueno, muy similares a los de la angina de pecho. Va a haber sensación de entumecimiento, hormigueo, dolor en los brazos, en especial el izquierdo, dolor hacia la mandíbula, en cuello, espalda o estómago. Básicamente, esta es la zona donde más va a haber problema, la zona aquí en medio. Se puede ir hacia uno de los dos brazos, de preferencia al izquierdo, pero también puede afectar el otro lado, sobre todo si está muy afectado al lado derecho del corazón, ¿verdad? Hacia el cuello, hacia la parte inferior de la mandíbula. Sudoración fría y excesiva es la diaforesis. Sensación de falta de aire, confusión o mareo, porque como el corazón empieza a disfuncionar, no bombea suficiente sangre hacia el cerebro. Sensación de muerte inminente, sobre todo los pacientes que se infartan, ellos dicen, es que siento que me voy a morir, Náusea y vómito también puede dar. Entonces aquí están las zonas del dolor. ¿Cómo se va a diagnosticar? Bueno, siempre que un paciente tiene los signos y síntomas que ya hemos mencionado varias veces, hay que acudir al hospital de inmediato, más que un consultorio, al hospital. Porque en el hospital inmediatamente se le va a hacer un electrocardiograma y se le van a hacer los exámenes de laboratorio necesarios. Entonces, una vez que se interroga rápidamente al paciente, a los familiares, al mismo tiempo se le está tomando un electrocardiograma al paciente. Aquí vemos dos electrocardiogramas. Este es el electrocardiograma normal, la onda P, el complejo QRS, la onda T. Esta es la morfología normal, o sea, es la forma en que debe estar normalmente. Pero se fijan en el infarto, que sería el segmento ST, esta es la onda T. Este piquito hacia abajo es la onda S. El segmento ST normalmente debe ir hacia arriba. Este sería el segmento ST. Se fijan aquí cómo baja, disminuye. Aquí está P, Q, R, S, T. Entonces este descenso implica que hay un infarto. Además, los marcadores sanguíneos de daño al miocardio, ahorita les vamos a ver las enzimas, y los estudios de imagen. Se le puede hacer al paciente una angiografía coronaria o un ecocardiograma. Y una vez que se diagnostica, pues se inicia el tratamiento, que ese lo vamos a ver cuando veamos lo de infarto de miocardio. El tratamiento de la angina de pecho es, como les había dicho, un vasodilatador. Puede ser nitroglicerina, que es un vasodilatador, inicia su efecto rápidamente, o bien puede ser uno de efecto más prolongado y el medicamento de elección se llama isosorbide. El isosorbide es un vasodilatador, son tabletitas y el efecto dura de 6 a 8 horas, entonces se puede dar cada 6, cada 8 horas el medicamento. ¿Cómo vamos a prevenir? O sea, lo ideal es evitar llegar a ese momento, evitar llegar a padecer el síndrome isquémico coronario agudo. Primero, pues una alimentación correcta, de preferencia
una dieta baja en grasas de origen animal, rica en frutas, verduras, granos enteros. Básicamente lo que se conoce como dieta mediterránea. La dieta mediterránea es un verdadero cardioprotector. Un problema muy serio que tenemos nosotros en México es el alto consumo de refrescos, ¿no? Sobre todo la Coca-Cola, pues es bastante nociva. Es una carga muy importante de azúcar. Ingerir tanta azúcar hace que aumenten los triglicéridos y estas son una forma de grasas que poco a poco se va a ir depositando en las diferentes arterias, ¿verdad? Obviamente se van a tapar primero las más delgaditas y ahí están las coronarias. Hay que hacer ejercicio regularmente, al menos media hora al día, idealmente todos los días de la semana, pero pues si no se puede al menos 5 días, digamos de lunes a viernes, pues una caminata, no necesitan ir al gimnasio ni ir a correr un maratón, 30 minutos diarios de caminar es suficiente. Disminuir o eliminar el consumo de tabaco. Ya hemos visto en clases previas cómo el tabaquismo es un verdadero problema. Causa la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causa el cáncer de pulmón y bueno, esta es otra patología más, el síndrome isquémico coronario agudo que como ya vimos implica una serie de problemas, ¿no? Que van a ser motivo no solo de esta clase sino de clases más adelante. Y muy importante, controlar la diabetes, la presión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos. En pocas palabras, hay que tratar de evitar una patología que se conoce como síndrome cardiometabólico. Entonces, al evitar el síndrome cardiometabólico, se van a evitar todos los problemas cardiovasculares. Pero la verdad, el mayor problema de nosotros aquí es la dieta. Y conste que la dieta del mexicano, o sea, por ejemplo, la comida mexicana siempre ha existido. No hay problema con la comida mexicana. El problema son las cosas adicionales a la comida mexicana, como son los refrescos. Cualquier tipo de refresco tiene una cantidad enorme de azúcar que eventualmente va a terminar convertida en grasa. Los jugos, aunque sean naturales, consumir jugos es muy engordador porque por la gran cantidad de azúcar que tienen, aunque sean naturales. Y el tabaquismo. Y como vimos en la clase previa, pues la hipertensión arterial no controlada. Entonces, entre la hipertensión, los niveles de colesterol y triglicéridos y el sedentarismo y el tabaquismo, yo creo que son los principales asesinos de la población, al menos aquí. Ustedes lo van a ver en el transcurso de su carrera profesional. Muchas personas, muchas van a fallecer por estos problemas derivados de los factores que acabamos de mencionar. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar de infarto de miocardio y de insuficiencia cardíaca.